reflexión de una fotito y... Ay, prometí no moverme demasiado, Vilma, perdón. Bueno, esta fotito, creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿no? Sabemos quién es. Bueno, levante la mano quien conoce a esta persona. Bien. ¿Han escuchado hablar de él? ¿Saben por qué es tan importante a nivel mundial? Bien, bueno, no. Bueno, para los que no lo conocen o alguna vez han visto alguna foto, porque realmente es un hombre muy importante que trascendió y sigue trascendiendo a lo largo de nuestros días, él es Nelson Mandela, un sudafricano que se graduó de abogado, fue activista político y hacía campañas en contra de la discriminación y la explotación que sufría su pueblo, los afronegros, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Contaba con 46 años cuando fue llevado preso y sometido a juicio. Lo condenaron a cadena perpetua y fue liberado cuando tenía 71 años. Casi 26 años en prisión. Y en 1994, como si a este muchacho ya no tuviera demasiado, lo eligen presidente en su país, en Sudáfrica. Y gobernó hasta el 99. Como dijimos, pasó la mayor parte de su vida, diríamos, ¿no? En una prisión. Y una de las tantas frases célebres que tiene, dice, cuando recobra su libertad, cuando sale de prisión, dice: el resentimiento es dañino. Perdonar libera tanto el alma como el futuro de una nación. ¡Wow! También en una entrevista refirió que el perdón no se otorga porque la persona lo merezca, sino que el agraviado, el ofendido, merece vivir en paz y volver a empezar. Mandela también refirió en una oportunidad, porque dicen ustedes por qué Gra o por qué Vilma lo citan, miren lo que dice Mandela: la relación de una persona con Dios es privada y personal, pero la creencia en Jesús es aceptada por todos nosotros. Esto es, nosotros, la relación es personal y privada, pero todos en algún punto, seamos cristianos o no, sabemos que Jesús, hay un Jesús del que están hablando, ¿no? De que el mundo habla. Algunas noticias también vinculan a Mandela con la Iglesia Metodista, y lo concreto es que tenía una profunda admiración por Jesús, quien, muriendo en la cruz, decide perdonar a sus agresores. Quizás por eso Mandela elige el camino del perdón. Ahora, es fácil leerlo, decirlo, pero asimilarlo, hacerlo propio, ahí está, ¿no? Cuando nuestra intimidad fue arrasada por alguien, cuando el daño cala profundo en el corazón, cuando la herida aún sigue abierta, porque hay heridas que siguen abiertas y parece que nunca van a cerrarse. Y entonces, el herido, vos herido, yo herida, nos tenemos que preguntar: ¿tiene importancia perdonar? ¿Dios perdonó? ¿A quién perdona Dios? ¿Por qué cuesta tanto perdonar? Y para ir desandando algunas de las respuestas que ojalá el Señor traiga a nuestra vida, vamos a Mateo 18. Vamos a ir al cuerpo de esta palabra, al versículo base, diríamos. Y en Mateo 18, del 21 al 22, según la versión con la que estuvimos trabajando, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7.
él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Hasta ahí vamos, decimos, bueno, una ofensa común, la charlamos, somos hermanos de nuevo. Pero pasémoslo por todas las ofensas, por todo lo que dolió, por toda esa herida, pasemos estos versículos. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más. ¿Para qué? ¿Para bofetearlo? ¿Para pegarle? No, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Entonces, Jesús en estos versículos nos está marcando un camino, ¿sí? Distintos pasos a seguir, diríamos nosotros, como dándonos a entender, queridos hermanos, que tenemos que hacer algo, no, todo lo que esté a nuestro alcance para lograr concretar el perdón. Primero, como decía el versículo, hablo con el ofensor, mostrando el daño que causó. No puedo hacerlo. Si en ese punto la persona me oye y se logra el perdón, ganas a un hermano, ganaste a tu hermano. Ahora, si decís no puedo solo, porque esto es muy difícil, es muy complicado, el Señor nos dice, anda con testigos. Otro paso más, anda con testigos. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y si todavía eso no alcanza, queda compartirlo con la iglesia. Jesús destaca acá el poder que hay en poder ponerse de acuerdo, ¿sí? Y, por ejemplo, en el versículo 18, también dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Nosotros sabemos que una persona atada es una persona que vive en prisión. Las ataduras no nos dan libertad de movimientos. Si no, prueben atarse. Háganlo vivencial con unas sobadores hasta dónde llegan. Podríamos llegar a dar un par de pasos, pero tenemos un límite. Vivimos como en una prisión, atados. Vivimos en un pozo de amargura. Y por el contrario, las personas que logran desatar los lazos dan un paso hacia la libertad del espíritu y del alma. Porque alguien desatado decidió vivir en libertad. Nosotros, si seguimos avanzando en Mateo 18, en el versículo 19, Jesús dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Jesús acá, en todo esto, nos está hablando del perdón y la bendición que hay para nosotros en el ponernos de acuerdo. Y Jesús, el Maestro, refiere que si hay acuerdo entre dos, o sea, el perdón es una realidad entre dos personas en la tierra, escuchen, podemos pedir cualquier cosa que les será hecho por el Padre en los cielos. Mientras Jesús está compartiendo esta enseñanza con sus discípulos, ¿quién entra? Pedro, el impulsivo Pedro. Y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? ¿Hasta 7? Y ustedes dicen, ¿por qué decís Pedro? Porque en el tiempo de Jesús, los judíos recibían la enseñanza de los rabinos. Y ellos saben que, según la enseñanza de los rabinos, tenían que perdonar 3 veces. Hasta 3 veces. Pero Pedro, el gran Pedro, sabía quién era Jesús, sabía que sus enseñanzas eran un poco más elevadas que la de los rabinos, y entonces, como para, mirá, Señor, que yo sé con quién estoy, ¿hasta 7 veces?
Dobló la apuesta, Pedro. Y si nosotros leemos en Amós 1:3, que es lo que le decía, que ellos tenían como referencia el perdonar hasta 3 veces. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Amós, en el versículo 3, dice: así dice Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no lo revocaré. Y en el versículo 6 de ese mismo capítulo dice: Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no lo revocaré, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y continúa así más adelante con Tiro, con Fenicia, por 3 pecados de Tiros, y por el 4º no lo revocaré, por Edom, por Moab, por 3 pecados de Judá, por 3 pecados de Israel. Todo es numérico, ¿no? Y si bien ustedes dicen, sí, pero Jesús también da una respuesta numérica, claro que sí, pero Jesús da una clave. Si nosotros multiplicamos esos números, llegamos a la conclusión que debemos perdonar de manera ilimitada. No se me vayan, no se me vayan. Tengo algo para decirles. La palabra de Dios nos muestra al Señor como el mejor ejemplo de perdonador. Él es el mejor ejemplo a seguir. Hoy vamos a recordar el mayor ejemplo de perdón para con nosotros. En Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. En la primera parte del Salmo 86:5 encontramos: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Vayamos a Miqueas 7, del 18 al 19. Estamos viendo en su palabra la mayor guía que tenemos para perdonar. Dios nos perdona en todo tiempo. Y en Miqueas 7, del 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener compasión de nosotros, hollará nuestra iniquidad y echará en lo profundo del mar. ¿Algunos pecados? No, todos nuestros pecados. Y recién planteábamos: ¿a quién perdona a Dios? Y la respuesta está en su palabra. En el Salmo 38:4, David suplica implorando perdón y dice: mis errores están sobre mi cabeza como carga pesada sobre mí. Sabemos y conocemos de la historia de David. David sabía que tenía una carga muy pesada. Sabía también cuál era la manera para llegar al corazón de Dios. Y en el Salmo 86:5 volvemos a leer: porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, y grande en amor para con todos los que te invocan. Y acá vamos a hacer un paréntesis. Un corazón endurecido por la falta de perdón es muy difícil que pueda recibir la presencia del Señor. Solo si nos derramamos en lágrimas, primeramente pidiendo perdón por nuestras ofensas, solo así el Señor podrá obrar de manera ilimitada en nuestra vida. Es necesario, hermanos, llegar al arrepentimiento. ¿Y por qué lo decimos en este punto? Porque el Señor nos viene hablando, nos quiere perfeccionar, nos quiere afirmar. Y para poder llevar adelante esa tarea con nosotros, hoy nos dice que es necesario arrepentirse. Y el arrepentimiento no tiene nada que ver con el remordimiento. Son dos cosas distintas. Y un ejemplo que podemos ver de lo que es una cosa y la otra, la tenemos, por ejemplo, Judas siente remordimiento al entregar a Jesús. Y la consecuencia es se ahorca. En cambio, Pedro, el impulsivo, el que dejó al Señor, al que lo negó, al que se fue, se escondió, dijo: no tengo nada que ver con ese hombre. Se arrepintió
arrepintió, dejó que ese corazón endurecido llegue al arrepentimiento y volvió a los pies del Señor. Mire, el remordimiento no hace nada bueno en nosotros, solo alimenta el dolor. Y ¿saben por qué? Porque arrepentirse, y lo enseñamos siempre en la escuelita, ¿no?, es volverse con dolor y reconocer primeramente que yo necesito el perdón de Dios. El verdadero arrepentimiento trae dolor, claro que sí. No es fácil reconocer que estamos equivocados, porque nosotros somos los más sabios en nuestra propia opinión. Y también porque el arrepentirnos nos ayudará a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Y es necesario, claro que sí, muy importante, caminar con arrepentimiento. Porque para con el arrepentido, Dios muestra una afectuosa atención. Y ¿saben qué? Hay alivio en un corazón arrepentido, porque Él se complace con nuestro cambio de actitud. ¿Y podemos ocultar nuestros pecados delante de los hombres, delante de las personas? Sí, hermanos, podemos ocultarlos y lo sabemos a eso. Pero delante de Dios, nada quedó oculto. Proverbios 28:3 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona, se le mostrará misericordia. Y volvemos a leer otra vez el Salmo 86:5. Porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, y grande en amor con todos los que te invocan. Hermanos, el pecado nos controla y nos puede llevar y nos lleva a una muerte espiritual. Pero Dios nos perdona si hay un verdadero arrepentimiento y no remordimiento. Y la Biblia nos da la clave perfecta. Leemos en el Salmo 51:17 que dice: sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado, un corazón destrozado y aplastado. No lo despreciarás tú, oh Dios. En otra versión dice: un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón que se humilla delante de Él, al que se encuentra entristecido por el pecado. Dios saca la culpa y corrige el pecado de la siguiente manera, como lo dice su palabra en Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dios tiene misericordia, y la verdad revelada de Dios, que es su palabra, es la que ordenará y ordena nuestros pasos. Ahora, por eso los animo a temer a Dios, a temer, no con miedo, con ese amor, ese respeto reverente hacia el Señor. El temor, ese amor profundo por nuestro Señor, nos quebranta cuando estamos cerrados. Hoy en la escuela bíblica nos hablaban acerca de esto. Él es quien nos hace ver que el camino que estás transitando, las decisiones que estás tomando, ese remordimiento no es lo correcto. Bueno y grande es Dios si vamos a Él humillados para perdonarnos. Y en este punto queríamos reflexionar acerca de si alguna vez intentaron quitar una mancha en una prenda de color claro. Es posible que a pesar de los esfuerzos que hayamos hecho se siga notando, ¿no? El perdón con nosotros no funciona de esa manera. El perdón de Dios es tan profundo que no deja rastros. No deja rastros. Su palabra lo dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Recién se los decía, Jesús, hoy recordamos ese sacrificio. Jesús tuvo que compadecer personalmente ante su Padre. Y fue por su propia sangre que obtuvo liberación eterna para nosotros. Él pudo presentarse formalmente. Él pudo pagar ese valor legal, ese sacrificio perfecto. En lugar de quién, de nosotros, no, de todos y cada uno de nosotros, esta humanidad pecaminosa, logrando que seamos aceptados por el Padre, quien perdonó y perdona nuestra maldad original. Y ya para ir concluyendo un poco esta reflexión, hablábamos de que si tiene importancia perdonar. ¿Dios perdonó? ¿A quién perdona Dios? Ya dimos respuestas a esas preguntas. Pero ahora viene una pregunta clave que es personal. Porque ya hablamos de nuestros propios pecados. Pero ahora llega el tiempo de ir ahí, a esa herida. ¿Por qué cuesta tanto perdonar? ¿Por qué cuesta tanto perdonar? Al inicio compartíamos algunos datos acerca de Mandela. Y preguntábamos, ¿no? Nos preguntábamos, ¿por qué perdonó Mandela? Porque no fue fácil lo que le tocó transitar. 26 años en prisión. 26 años en una cárcel. ¿Cuánto tiempo llevas en esa cárcel? Y Mandela es muy posible que haya tenido un profundo amor por Dios y por Jesús. Y que el ejemplo de Jesús, perdonando a sus verdugos, haya alumbrado sus noches más oscuras. Esas noches de amargura profunda. Esas noches de soledad, de dolor, de resentimiento. Entonces, surge una nueva pregunta también. ¿Por qué no perdonar? Si perdonar me hace libre, si perdonar me quita ese lazo que llevo atado a mi vida hace tanto tiempo, ¿puede ser que nos esté costando perdonar por orgullo? ¿O el ego está sonando más fuerte en nuestras vidas? ¿Por qué no perdonar? Si hablamos de que el perdón trae libertad, si Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, si Jesús mismo, veíamos, de manera ilimitada, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Jesús lo dice, de manera ilimitada. Y si Jesús lo dice, es porque podemos hacerlo. Dijo que si hay un acuerdo, hay un poder sobrenatural que rompe las ligaduras que nos ataban. Hay libertad, hermanos. Y podemos llegar a la conclusión, a la clara idea de que hay mucho beneficio preparado para el que se humilla y se dispone a perdonar. Es importante perdonar, pero hay que pasar por el proceso. Suena bonito en las palabras, suena fácil decirlo, pero hay que perdonar. Hay que pasar por ese proceso. Hay dolor, los recuerdos siguen ahí, la humillación está ahí, el maltrato, los gritos, la descalificación, el abandono. Claro, es muy doloroso. Es perdonar a quien te robó lo más preciado, abusó de tu confianza, te acusó, te señaló, o incluso sos quien señala, quien acusa. ¿Ya estás ahí? ¿Llegaste? ¿Estás en ese lugar? ¿Identificaste la herida, hermano? Hermana? ¿Seguís en la tristeza? ¿Seguís siendo prisionero? Sabemos que muchos
no están o no estamos preparados para dar este paso. Pero hoy es un día de libertad. Es un día donde el Señor quiere dejar de que padezcas un poco de tiempo. Ya llegó la hora, hermano. Llegó la hora de dejar de padecer. Llegó la hora de ser perfeccionados por el Señor. Y yo sé que solos no podemos. Claro que no podemos. ¿Cuántas veces lo intentaste solo? Y no podemos, porque el dolor es más fuerte, el resentimiento, la sed de venganza es más fuerte. Pero tengo algo para decir. Es para que su gracia está abierta. Es colarte bajo su paraguas, su gracia. Es mirarte herido, sin fuerzas. Y es poder mirar esa mano misericordiosa extendida. Sí, está ahí. Es el buen samaritano. Siendo una realidad, siendo rema en tu vida. Está ahí, extendiendo su mano. Y esto no es muestra de debilidad. Porque el mundo te puede decir, ¿vas a perdonar eso? No es muestra de debilidad el perdonar. Es señal de madurez espiritual. Es un acto de liberación. Nos permite sanar el corazón. Y no es sinónimo de volver atrás. No, no es sinónimo de volver a ese lugar donde te hirieron, a esa cueva. Muy por el contrario. No es volver al pasado que te lastima o a ese presente que lastima. El perdonar o pedir perdón nos transforma y es clave para vivir en paz. Restaura relaciones, cierra puertas. Y nosotros, siendo hijos de Dios, llamándonos cristianos, tenemos esa cualidad, el saber perdonar. Amén, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas perdonadas. Él lo hizo primero con nosotros. Y en nosotros el perdón no es algo optativo. No es algo que podamos optar por eso. O algo secundario en nuestra vida. Sino todo lo contrario. Porque el plan redentor de Dios, todo lo concerniente a Jesucristo, el tener la vida eterna, todo el amor que tiene el Señor por nosotros, ese plan de salvación ideado por nuestro amado Señor, tiene que ver con una sola palabra: perdón. Hoy quiero animarlos a que podamos ser libres en esta mañana de la tristeza, de la amargura, el enojo, la venganza. Leíamos ayer nosotros con los nenes de escuelita: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y tal vez hace tiempo venís llorando por esa herida. Tal vez hace tiempo ese recuerdo sigue y vuelve una y otra vez. Hoy es tiempo de venir a la libertad. Es tiempo de dejar de padecer. Y si hay algo que nos hace parecer a Jesús, es cuando tomamos la decisión de perdonar. Es ahí donde empezamos a cerrar la puerta al pecado. Si no podemos perdonar, seremos eternamente esclavos, prisioneros. Y Vilma nos ponía en esta reflexión: ven a la libertad, perdona. Y yo sé que solos no podemos, pero somos familia de la fe, somos comunidad de fe. Y hoy el Señor trajo esta palabra para que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro niño interior, si quieren, sea sanado.
sea restaurado, para que ese perfeccionar sea tan evidente en nosotros, que seamos un testimonio vivo de lo que es el perdón. Sabemos que no es fácil, lo sabemos, pero necesitamos pedir perdón y perdonar. Los animo a que nos podamos unir de a dos, así como estamos. Si no querés compartir esa carga, esa prisión, pero pedir a tu hermano que ore por vos. Pedí, clama. Su palabra dice: además les digo, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Unámonos con un hermano para orar. Pidamos perdón y pidamos poder perdonar.